Afrontémoslo, la gente está preocupada por una recesión en Estados Unidos que podría provocar el desplome de la bolsa. Y no es de extrañar, por eso muchos inversores se preocupan de que el mercado esté sobrevalorado y quizá no sea el momento de invertir. Hay dos cosas que quiero que sepas. Número uno es que una recesión siempre viene. Las recesiones son parte de nuestro sistema económico. Han sucedido cada década durante el último siglo y van a seguir sucediendo. Así que una recesión se acerca, pero nadie sabe cuándo. La segunda cosa es que las recesiones crean millonarios. Más millonarios se crean durante las recesiones y las caídas del mercado que en cualquier otro momento, porque estas recesiones crean oportunidades para los inversores inteligentes para comprar buenas inversiones a un precio de descuento. Dicho esto, la historia nos muestra que ciertas acciones tienden a ir mejor durante las recesiones. Así que si le preocupa una recesión y los valores del mercado, puede considerar diversificar parte de su dinero en activos que históricamente tienden a ir mejor durante las recesiones como una forma de protegerse. Pero tengo que recordarle, invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Y yo no soy un asesor financiero, por lo que nunca debes confiar ciegamente en un tipo al azar en YouTube. Asegúrate de hacer siempre tu propia diligencia de vida, porque en este video voy a repasar 3 tipos diferentes de ETFs en los que puedes considerar invertir para darte protección durante esas posibles caídas. Ahora, solo para que estemos en la misma página. Cuando digo ETF, lo que significa es que en lugar de invertir en una empresa, una acción como Amazon, donde usted asume todo el riesgo aquí. Si usted compra Amazon y Amazon lo hace muy bien, usted va a hacer un montón de dinero porque la acción se va a disparar. Si Amazon empieza a tener problemas o incluso quiebra, pierdes todo tu dinero, asumiendo riesgos pero también buscando beneficios. Pero necesita investigar y conocer bien su inversión para mantenerse al día con ello. Adecuado para algunos. No es bueno para mucha gente. La alternativa es invertir su dinero en un fondo. Un ejemplo es un ETF. Esto es esencialmente una cesta de acciones. Pero ahora, en lugar de invertir en una acción como Amazon, estás invirtiendo en un fondo que te va a dar exposición a empresas como Amazon, Tesla, McDonald's, Apple, Nike, Verizon, todo en un fondo. De esta manera, ahora tienes menos riesgo, pero también menos rentabilidad potencial. En este caso, si Amazon lo hace realmente bien, va a ser compensado por algunos de los perdedores. En el lado opuesto, si Amazon lo hace muy mal y van a la quiebra, este fondo puede reemplazar a Amazon y poner algo más, como Walmart. No tienes que hacer nada porque los ETFs son pasivos. Estás invirtiendo en el fondo y este hace todo el trabajo por ti. Solo inviertes dinero y el fondo trabaja frente a ti. Vamos a estudiar un montón de historia, porque si bien la historia no se repite exactamente, sí rima. Así que vamos a ver las 3 últimas grandes caídas en los Estados Unidos. La caída de la pandemia de 2020, la gran crisis financiera de 2008 y el estallido de la burbuja.com en el 2000, porque podemos ver algunos denominadores comunes entre cada uno de estos 3. De esta manera, usted puede tener una idea de lo que generalmente sube cuando los mercados bajan. Quiero comenzar hablando de las diferencias que causaron el colapso en 3 situaciones diferentes en comparación con lo que vemos hoy. Actualmente, nos preocupa una posible burbuja de inteligencia artificial, la pérdida de valor del dólar y una burbuja generalizada donde los precios de los activos están muy altos. En 2020, el colapso fue en el mercado de la vivienda. En 2008, en las .com, con la quiebra de muchas empresas de Internet. Debido a las diferentes causas de cada colapso, habrá variaciones en qué empresas o acciones se beneficiarán. Por ejemplo, en 2020, cuando la pandemia golpeó, las acciones de salud se recuperaron porque la gente estaba preocupada por su salud y que ayudó al sector de la salud porque todo el dinero estaba fluyendo hacia las empresas de salud, compañías farmacéuticas, compañías de vacunas para ayudarnos a salir de la pandemia. Junto con eso, presenciamos un gran flujo de dinero hacia empresas que ofrecen trabajos desde casa, como fabricantes de escritorios de pie y plataformas como Zoom. Estas compañías se vieron beneficiadas durante el colapso económico del 2008. Es cuando la tecnología comenzó a crecer. Recuerde que el mercado de la vivienda se estrelló y ahora, de repente, empezamos a ver toda esta inversión en la nueva era de la tecnología de Internet. Amazon comenzó a ver realmente mucha más inversión y crecimiento, porque a la gente le gustaba la idea de hacer cosas en Internet, sin mencionar que estas empresas de Internet entonces estaban realmente infravaloradas. No tenían mucha deuda y tenían mucho margen de beneficio que era muy nuevo para las empresas en ese momento. Así que vimos a las empresas de tecnología beneficiarse de esto. También vimos los productos básicos de consumo, cosas como sus empresas de jabón y sus empresas de papel higiénico y su Coca-Cola y sus empresas de Pepsi. Estas cosas que la gente quiere. Los productos básicos de consumo se beneficiaron porque incluso durante una recesión la gente sigue bebiendo Coca-Cola. La gente sigue bebiendo Pepsi. La gente sigue usando jabón.
Vimos que las empresas continuaron beneficiándose con dinero fluyendo a pesar de la crisis del mercado de la vivienda. La burbuja de las .com estalló en 2000 como una recesión de 2 años. Durante los 2 años de recesión, vimos cosas impactantes en vez de uno, como la explosión de las empresas .com y el 9/11. Y eso hizo un montón de movimiento. Mucha gente preocupada por las guerras benefició a las acciones de defensa, con dinero fluyendo hacia fuerzas armadas y empresas militares. Y luego, de la misma manera, las tiendas como Walmart se beneficiaron, pero la gente siguió gastando dinero en cosas como Coca-Cola y Pepsi y otras pastas de dientes y papel higiénico y jabones, porque eran productos básicos de consumo en los que la gente gastaba dinero incluso cuando estabas en recesión. La razón por la que te cuento esto es porque sí, hay muchas similitudes cada vez que ves una recesión, pero la aguja generalmente va a ser diferente que antes. Y debido a que la aguja es generalmente diferente, eso significa que las cosas que se benefician específicamente de esa recesión también son generalmente diferentes, porque la economía es diferente. Así que también tienes que entender que yendo más allá de las cosas que estoy a punto de mostrarte, también va a haber empresas únicas que se benefician dependiendo de cuál es la aguja que realmente causa la próxima recesión. Pero ahora vamos a repasar algunos denominadores comunes de 3 tipos diferentes de cosas, 3 tipos diferentes de ETFs que usted puede considerar invertir en que generalmente se han beneficiado en el pasado a través de la historia cuando las recesiones ocurren. Permíteme explicarte lo siguiente. Si eres un inversor o deseas convertirte en uno, tengo preparada una clase magistral de inversión gratuita para enseñarte cómo empezar y descubrir oportunidades de inversión antes que nadie. Te mostraré el marco exacto que mi empresa y yo utilizamos para investigar oportunidades antes de que sean noticia. Además, al registrarte, también recibirás acceso a los resúmenes de mercado, mi boletín de noticias para inversores. No te lo pierdas. Para obtener la clase magistral de inversión y los resúmenes de mercado de forma gratuita, solo necesitas registrarte. El enlace lo encontrarás en la descripción. La inversión número 1 que se benefició durante la pandemia de 2020, el crack de 2008 y el estallido de la burbuja de las .com en 2000 fue el oro. Y sí, voy a ir sobre un par de ETFs para darle la exposición al oro en un segundo, pero vamos a repasar algunos números en primer lugar. En el año 2020 vimos el S&P 500 caer en un 30% en la mitad del año. Durante el año 2020, el mercado de valores experimentó un repunte significativo. El índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes, aumentó alrededor del 18%. Al mismo tiempo, los precios del oro también crecieron, alcanzando un aumento del 25% en ese mismo año. Por otro lado, en 2008, durante la crisis de la burbuja inmobiliaria, el S&P 500 cayó un 35%, mientras que el precio del oro aumentó un 5%. Asimismo, en el año 2000, con el estallido de la burbuja .com, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, índices clave en el mercado de valores, experimentaron caídas significativas del 37% y 70% respectivamente, mientras que los precios del oro subieron un 22%. Si quieres exponerte al oro, puedes invertir en un ETF de oro, como GLD o IAU, que son 2 ETF diferentes que puedes comprar y vender en casi cualquier bolsa de valores y que te expondrán al oro. Pero recuerda que solo estás comprando un contrato de papel que dice que tienes la propiedad o la exposición al oro, no posees el oro físico. Otra alternativa es comprar el oro físico, que es algo que yo hago personalmente. He estado comprando oro desde mucho antes de la pandemia. Pero quiero expresar algunas preocupaciones que tengo sobre el oro. Los precios del oro se han disparado mucho desde la pandemia y mucho en 2025, y un montón de gente que ni siquiera entienden cómo invertir en oro han estado invirtiendo dinero en oro porque creen que los precios del oro van a seguir subiendo debido a lo rápido que ha subido. Lo rápido que ha subido, pero hay preocupaciones con eso, porque bueno, cuando la gente está apostando en oro, están apostando contra el dólar, porque recuerden, el oro es generalmente una cobertura, y cuando la gente está preocupada por el dólar, cuando están preocupados por la inflación, cuando están preocupados por la economía de los Estados Unidos, es generalmente cuando compran oro físico. Así que cuando escuchas a la gente comprar oro porque creen que es una gran inversión, normalmente surge cierta inquietud en cuanto a la situación del dólar, ya que podría indicar un problema grave o incluso la formación de una burbuja en el mercado del oro. En 2025 hemos observado que los precios del oro han superado a los de las acciones, lo cual es atípico. Al invertir en acciones de empresas como Amazon, Apple o Nvidia, se está respaldando la creación de valor a través de la innovación y el trabajo de empleados. En cambio, el oro, al ser un activo inerte, no genera valor activamente. Por ende, se utiliza como un seguro o protección ante posibles escenarios hipotéticos. El hecho de que el oro supere a las acciones indica preocupaciones importantes por parte de los inversores, algo digno de atención.
Ahora, otra cosa que debes entender sobre el oro es que sus precios no siempre suben. Generalmente aumentan cuando la gente está preocupada por el dólar. Por ejemplo, después de la crisis de 2008, los precios del oro subieron porque la gente estaba inquieta por la devaluación del dólar debido a la flexibilización cuantitativa. En ese momento, el gobierno implementó programas de estímulo para impulsar la economía, lo que generó temores de hiperinflación. Así, entre 2008 y 2012, el precio del oro aumentó. Sin embargo, en 2012, la economía se recuperó y los precios del oro cayeron. Fue hasta 2020, con la pandemia y la recesión, que los precios del oro comenzaron a romper récords históricos nuevamente debido a preocupaciones sobre la inflación y la hiperinflación. Porque a la gente le sigue preocupando el dólar, le preocupa la inflación, le preocupa la economía, pero si esas preocupaciones desaparecen, los precios del oro podrían volver a caer, ya que no estamos en una recesión y están rompiendo máximos históricos, aunque históricamente se han beneficiado en tiempos de recesión. Que tiene a algunas personas preocupadas por si esto significa que algo está realmente mal en la economía o algo mal en el mercado del oro. Y la otra cosa que quiero hablar antes de entrar en el número 2 tiene que ver con Bitcoin, porque mucha gente dice que Bitcoin es el oro digital, es Bitcoin una alternativa al oro. Y sí, Bitcoin ha proporcionado algunos rendimientos sorprendentes en el último número de años, pero no ha sido de alrededor de la misma manera que el oro. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos números de lo que sucede durante los periodos de volatilidad. Bitcoin no estaba alrededor de la explosión de la burbuja.com 2000, por lo que no podemos hablar de ello. Aquí Bitcoin no estaba alrededor de la caída del mercado de la vivienda 2008, por lo que no podemos hablar de ello aquí. Pero Bitcoin estuvo aquí durante la pandemia de 2020 y lo que vimos es que durante este tiempo los precios de Bitcoin subieron alrededor de un 300%. Entonces, sí, Bitcoin superó al oro y al mercado de valores, pero no siempre se mueve en la misma dirección que el oro. Por ejemplo, en 2025, cuando los precios del oro alcanzaban nuevos máximos, los precios de Bitcoin caían en octubre. Esto demuestra que no siempre están correlacionados, porque la gente estaba preocupada por la tecnología. En el año 2022, el S&P 500 cayó alrededor de un 20%, porque la inflación realmente comenzó a patear en los precios del oro, se mantuvo plana, pero los precios de Bitcoin cayeron alrededor del 60% en el año 2022, por lo que Bitcoin y el oro no siempre se mueven en la misma dirección, y lo que hemos visto al menos en los últimos años es que Bitcoin se mueve más cerca de las acciones tecnológicas que de los precios del oro. Así que, ¿es Bitcoin realmente un oro digital? El segundo activo que generalmente se beneficia cuando los mercados bajan son los bonos del tesoro. Un bono del tesoro es un préstamo que se hace al gobierno de los Estados Unidos y los precios de los bonos del tesoro son un poco extraños porque la forma en que funciona es cuando mucha gente está comprando bonos del tesoro. Los precios de los bonos del tesoro suben y los rendimientos de los bonos del tesoro bajan. Lo que significa que cuando usted presta dinero al gobierno de los Estados Unidos que está comprando este activo aquí y este activo tiene un precio y luego este activo se le va a pagar con una tasa de interés, por lo que si una gran cantidad de personas están comprando este tesoro, aquí el precio de este tesoro va a subir porque todo el mundo quiere comprarlo, o la demanda a continuación, la oferta de todo el mundo quiere prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos, se vuelve más caro y entonces la tasa de interés que el gobierno te paga baja. ¿Por qué? Pensar en que todos quieren prestar dinero al gobierno de Estados Unidos sin que se necesiten altas tasas de interés, pues ya lo hacen. Por el contrario, el miedo al hacerlo podría incentivarlas. Por otro lado, si la gente tiene miedo de prestar dinero al gobierno o no quieren prestar dinero al gobierno, por lo que la gente no está comprando bonos del tesoro. Si los precios de los tesoros bajan, el gobierno tiene que incentivarte con tipos de interés más altos para que le prestes dinero al gobierno, así que los rendimientos de los tesoros son generalmente inversos, lo que significa que si mucha gente compra tesoros, los precios suben, los rendimientos bajan. Si la gente no compra tesoros, los precios bajan, los rendimientos suben. En términos generales, los tesoros no son buenas inversiones, no suelen dar buenos rendimientos porque se consideran inversiones libres de riesgo. Si le prestas dinero al gobierno de los Estados Unidos, tienes garantizado el pago. Cada libro de texto de economía te dirá que el gobierno siempre paga sus facturas. Ahora, si eres más conocedor de las finanzas, podrías decir, bueno, Jaspreet, el valor del dólar caerá si el gobierno no tiene el dinero para pagar las facturas, porque van a tener que trabajar con su banco central para imprimir dinero para pagar esas facturas, y tienes razón, pero seguirán pagando las facturas. Así que incluso si el gobierno no tiene dinero para pagarte, pueden imprimir el dinero para pagarte, lo que significa que sí que te darán los 1,000 que te deben, pero los 1,000 no van a valer tanto. Así que el gobierno tiene la capacidad de pagarte, pero no garantizan que el valor del dinero que vas a ganar va a tener valor, por lo que
es donde los bonos del tesoro en general no son buenas inversiones. Pero lo que hemos visto es que cuando las crisis ocurren, la gente se asusta y quiere inversiones más seguras. Y el gobierno de los Estados Unidos históricamente ha sido una inversión segura, por lo que la gente por lo general recurren a los bonos del tesoro cuando los mercados bajan, porque hemos visto que sucedió en 2020, 2008 y 2000. Así que permítanme mostrarles ahora, si quería invertir en estos bonos del tesoro, se puede ir directamente a la tesorería directa, que puede ser un poco complicado, o simplemente puede hacerlo en el mercado de valores mediante la inversión en un ETF que te da exposición a estos bonos del tesoro a largo plazo. Por ejemplo, TLT es un ETF que te da exposición a los bonos del tesoro a 20 años y luego tienes IEF, que es un ETF que te da exposición a los bonos del tesoro de 7 a 10 años. TLT estuvo presente durante la pandemia de 2020, estuvo presente durante la pandemia de 2008, pero no estuvo presente durante el estallido de la burbuja de las .com. Así que solo te daré los retornos de TLT en 2020 y 2008 y solo hablaré en general de cómo le fue al mercado de tesorería durante el año 2000. De esa manera puedes compararlo con otros activos en el año 2020, cuando los mercados se desplomaron y se recuperaron en un 18%. En total, TLT creció en un 18%, así como en el año 2008 durante el desplome del mercado inmobiliario, el S&P 500 cayó en un 35%, el oro se recuperó en un 5% y TLT subió en un 28%, y luego durante el estallido de la burbuja.com entre los años 2000 y 2002 de nuevo, estos ETFs no existían en ese momento, pero los bonos del tesoro a largo plazo subieron alrededor del 45%, mientras que el S&P cayó un 37%, Nasdaq cayó un 70% y luego el oro subió alrededor de un 22%. Ahora de nuevo, los bonos del tesoro generalmente son una inversión horrible. Pero cuando los mercados bajan, los inversores quieren seguridad, y en las últimas décadas hemos visto que los inversores todavía recurren a los bonos del tesoro cuando los mercados están bajando, lo que puede crear una oportunidad. Ahora, hay una preocupación ahora que no tuvimos tanto durante las recesiones anteriores, y esa preocupación es, por supuesto, la salud y la fuerza del gobierno de los Estados Unidos, porque mucha gente está preocupada por el dólar de los Estados Unidos. Estados Unidos, que es una de las razones por las que los precios del oro han estado subiendo tanto en 2025, a pesar de que no estamos en una recesión y aunque la inflación se ha calmado, pero el gobierno de Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva mundial y la gente sigue respetando la economía de Estados Unidos, así que sí, hay preocupación, pero Estados Unidos sigue siendo el número uno, así que es algo a tener en cuenta. Los ETFs defensivos incluyen acciones necesarias para las personas, no solo de defensa o guerra, son fundamentales en cualquier cartera. Cuando los mercados caen, hay ciertos productos en los que la gente sigue gastando incluso en tiempos de recesión, como los productos de primera necesidad. Es por ello que es importante dividir este concepto en diferentes categorías para entender cómo operar en este entorno defensivo. Específicamente quiero destacar la inversión en dividendos. En momentos de incertidumbre en los mercados, la gente busca seguridad y los dividendos son una opción segura, ya que las empresas que los pagan suelen ser más estables. También es importante mencionar las empresas de defensa, que suelen destacar en periodos de conflictos geopolíticos. Bueno, las guerras siguen sucediendo y las guerras se financian, lo que crea también oportunidades de inversión. Así que permítanme limpiar esta parte de la pizarra y luego voy a explicar estos tipos de ETFs. Cuando las recesiones ocurren, los inversores quieren poner su dinero en un lugar donde hay un poco más de seguridad. Y las empresas que están pagando dividendos son generalmente las empresas más rentables, porque para que una empresa pague un dividendo tienen que tener un gran beneficio en efectivo. Y fuera de ese beneficio pueden hacer tres cosas. Pueden ahorrar este dinero para una emergencia, pueden reinvertir este dinero de nuevo en la empresa o pueden dar este dinero a sus accionistas, por lo que si las empresas durante una recesión todavía tienen dinero para dar a sus inversores, este tipo de empresas, este tipo de acciones tienden a convertirse en oportunidades de inversión más calientes cuando los mercados bajan. Ahora eso no quiere decir que no van a bajar también. Pero usted comenzará a ver más inversores buscar esas inversiones más seguras cuando los mercados están bajando, porque cuando los mercados están bajando, la gente deja de hacer tantas inversiones de riesgo, quieren las inversiones más seguras, por lo que las inversiones que pagan dividendos pueden ser oportunidades más atractivas. Así que permítanme repasar un par de ejemplos. Ejemplo número 1 es Nobel. Este es un ETF que le da la exposición a S&P 500 aristócratas que pagan dividendos. Lo que eso significa es que hay tres niveles que una acción tiene que cumplir con el fin de estar en este fondo. Número 1, tiene que ser una parte de la S&P 500, que es un grupo de las 500 empresas más grandes en el mercado de valores, si no es una de las 500 empresas más grandes que no lo hacen. En este fondo, número 2, también tiene que estar pagando un dividendo, lo que significa que tiene que ser lo suficientemente rentable como para pagar un dividendo a sus accionistas y optar por hacerlo. Si usted no paga un dividendo y no está en el S&P 500, no lo hace en este fondo. Y luego el nivel número 3 es que tienes que ser un aristócrata de dividendos. Eso significa que no solo tiene que haber estado pagando un dividendo, pero debe haber aumentado el dividendo cada año durante al menos los últimos 25 años.
Lo que significa que no hay muchas empresas en este fondo NOBL en el momento de la grabación de este video está pagando alrededor de un 2% de dividendos al año. Pero desde el punto de vista de los dividendos, esta es una de las opciones más seguras que hay, porque es extremadamente difícil estar en este fondo. Opción número 2 es Big. Este es otro fondo que es muy difícil de conseguir. En este es un fondo creado por Vanguard que está invirtiendo en empresas que son el número 1 de alto dividendo, pero también aprecian los dividendos, lo que significa que se centra en las grandes empresas que han estado en el juego de trabajar para aumentar sus dividendos cada año. Estos dos fondos de dividendos no van a ser los más agresivos ni los más arriesgados, sino los más seguros. Cuando los mercados bajan, la gente quiere inversiones más seguras. Estos son los tipos de fondos que podrían ver más entradas, lo que podría beneficiar a los fondos. No estoy diciendo que no van a bajar cuando los mercados bajan. La segunda jugada más defensiva sería invertir tu dinero en bienes de consumo básico. De nuevo, estas no son tus agresivas empresas de rápido crecimiento. Estas son las empresas que están produciendo productos que la gente necesita en el día a día. Así que jabón de tocador, comestibles, pasta de dientes, Coca-Cola. La gente gasta dinero en estas cosas, ya sea en una recesión o en un auge económico. Y esto puede crear una oportunidad como una inversión más segura. De nuevo, cuando digo defensiva, aquí me refiero a una inversión más segura durante estas caídas. Y hemos visto en la burbuja de las .com del 2000 y la caída de 2008 que durante esos tiempos las acciones defensivas en realidad no se vieron tan perjudicadas o en realidad subieron mientras los mercados estaban bajando. Un par de ejemplos de ETFs aquí son XLP y BDC. XLP y BDC son ETFs que ofrecen exposición a productos de consumo básico. XLP, creado por State Street, tiene alrededor de 37 acciones en su fondo, mientras que UEDC, creado por Vanguard, tiene alrededor de 106 acciones en su fondo, lo que proporciona una exposición más amplia y de nicho. Esto resalta las diferentes oportunidades de inversión disponibles, sin indicar específicamente en qué invertir, fomentando así el pensamiento inversor. Y luego, por supuesto, hay verdaderas acciones de defensa, y yo solo digo esto porque ha habido una gran cantidad de tensiones geopolíticas últimamente, e incluso durante tiempos de recesión puede haber guerras, y cuando las guerras ocurren, bien ciertas empresas están produciendo productos para esas guerras, cosas como municiones y tanques y armas de fuego y artillería. Todas estas cosas son producidas por empresas privadas y hay ETFs que pueden darte exposición a esos tipos de fondos. De nuevo, estos tienden a beneficiarse más en tiempos de tensión y hostilidad, así que tenlo en cuenta. Y un par de ejemplos son ITA y PPA. ITA es un ETF creado por iShares que le da exposición a la industria aeroespacial de Estados Unidos, y compañías de defensa PPA está dando exposición al fondo Invesco que invierte en compañías aeroespaciales, y de defensa ITA tiene cerca de 39 acciones. En su fondo PPA tiene cerca de 60 acciones en su fondo, así que de nuevo, este le va a dar una exposición un poco más amplia. Así que empezamos este video hablando de dos cosas. Número 1, las recesiones siempre ocurren, siempre va a haber una recesión que viene. ¿Cuándo va a venir? En este momento, existen preocupaciones sobre la burbuja en las acciones de IA y nuestra deuda nacional. Los activos están alcanzando máximos históricos, aumentando la inflación. A pesar de esto, desconocemos cuándo llegará la recesión. Se sabe que las recesiones crean más millonarios que en cualquier otro momento. Dicho esto, también sabemos que hay ciertos fondos, ciertas cosas que tienden a beneficiarse históricamente cuando estas recesiones suceden, y esas tres cosas que hemos visto a lo largo de la historia son los bonos del Tesoro de Oro y ciertas acciones defensivas. Ahora, cada recesión en el pasado tenía una aguja diferente que hizo estallar la burbuja, y dependiendo de lo que la aguja era, ciertas acciones se beneficiaron más que otros. Por ejemplo, durante el año 2000, cuando la burbuja.com estalló, vimos un montón de empresas de defensa se benefician debido a 9/11 que sucedió, y también se observó cómo muchas empresas de alimentos básicos se vieron beneficiadas, ya que la gente seguía acudiendo a Walmart para comprar productos generales necesarios durante el año 2000. Incluso cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se notó que muchas empresas tecnológicas se beneficiaban al tener menos deudas y obtener grandes márgenes de beneficio. Lo mismo ocurrió en 2020 durante la pandemia, donde las empresas de salud, en especial las farmacéuticas, se vieron favorecidas por la cantidad de dinero invertido para hacer frente a la crisis sanitaria. Vimos cómo el trabajo desde casa ha beneficiado a las empresas, ya que permite a la gente trabajar desde casa. A pesar de los matices durante las recesiones, hemos observado algunas tendencias comunes. Entre ellas, se destacan el oro, el tesoro y las acciones defensivas. Sin embargo, existen preocupaciones asociadas a cada una de ellas. Por ejemplo, los precios del oro han aumentado a pesar de no estar en recesión y de las preocupaciones sobre la inflación. Esto plantea la duda de si la gente está verdaderamente preocupada o si se está formando una burbuja en
en torno al oro. Los tesoros han sido tradicionalmente vistos como una inversión segura que garantiza la seguridad en tiempos de incertidumbre, dado que están respaldados por el gobierno de Sin embargo, también surgen preocupaciones debido a la gran cantidad de deuda del gobierno estadounidense. No obstante, al mismo tiempo, los Estados Unidos continúan siendo la nación más poderosa, con la moneda más fuerte del mundo. Es importante comprender los aspectos positivos y negativos de todo esto. Durante crisis, la gente busca seguridad y es crucial conocer las inversiones más seguras, como las acciones que otorgan dividendos, los productos de consumo básico y las acciones relacionadas con la defensa nacional. En momentos de tensiones geopolíticas, es fundamental estar preparado financieramente para protegerse y poder aprovechar las oportunidades que puedan surgir. Recuerda que la historia no se repite exactamente, pero sí rima, por lo que es fundamental mantenerse alerta y ser inteligente en tus decisiones financieras. Porque mucha gente va a ser sorprendido, quiero que estés preparado, que tenemos el dinero para capitalizar en la compra de buenas inversiones cuando salen a la venta. De nuevo, si quieres más recursos sobre cómo usted puede comenzar a invertir, tengo una clase magistral de inversión libre para usted abajo en la descripción. Y si nos dieron valor de este video, el mejor agradecimiento es una referencia. De esa manera, podemos seguir difundiendo esta educación financiera. Así que si usted podría, por favor, comparta este video con un amigo, miembro de la familia, colega o compañero inversor. Gracias. Rusia acusó a Estados Unidos de intentar devaluar sus $37 billones de deuda nacional sin informar al pueblo estadounidense. ¿Cómo? Utilizando stablecoins, criptomonedas y oro. Así que si usted tiene dólares o stablecoins o tiene fondos de jubilación, usted quiere prestar atención. ¿Por qué le importa a Rusia que el gobierno de Estados Unidos tenga una deuda nacional de $37 billones?